Esto no es una petición, Sara, es un aviso. Esta noche a las 7. No se admiten rechazos. La voz del señor Davis al teléfono era tan desagradable y pegajosa como la mancha de café que había fregado 5 minutos antes. Sarah Washington apoyó la espalda contra la fría pared de azulejos del lavadero. El olor a lejía y ambientador barato se había pegado a su uniforme, a su pelo e incluso a su alma. Pero, señor Davis, tengo una hija, empezó, sabiendo ya que era inútil. No tengo con quién dejarla. Ya sabe, es viernes. Todos tienen algo que hacer, Sara, espetó el jefe. El señor Vance tiene una importante presentación para inversores hoy. Todo el edificio necesita relumbrar y alguien tendrá que limpiar lo que dejan. Eso es doble trabajo. Piensa en el dinero. A las 7, ven aquí. Pitidos cortos. Ni siquiera se despidió. Sara bajó lentamente el teléfono barato de botones. Apostar al doble. Parecía una salvación y una maldición a la vez. Con ese dinero podría pagar la factura de la luz y comprarle a Maya unas zapatillas nuevas para reemplazar las que ya pedían gachas. Pero, ¿a qué precio? Maya la esperaba en casa. Iban a hacer pizza y ver una película vieja juntas. Era su pequeño ritual de los viernes. Una isla de paz inquebrantable en el océano de sus interminables turnos. Abrió el armario y sacó un bolso desgastado. Dentro, tras la película transparente, una niña de 12 años, con ojos enormes y serios y una mata de rizos oscuros, sonreía. Maya, su pequeño rayo de sol, tranquilo e inteligente. Por ella, Sara fregaba esos pasillos interminables y sacaba la basura de las oficinas de quienes ni siquiera la veían. Arriba, en una sala de juntas que costaba más que todo el bloque en el que vivía Sara, la gente se hacía notar demasiado. Julian Vance estaba de pie a la cabecera de una larga mesa de cristal negro. Su traje, perfectamente confeccionado, estaba tan impecable como si estuviera forjado en acero. Observaba en silencio a un hombre canoso de unos 50 años que acababa de terminar su informe. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Una docena de altos directivos, las mentes más brillantes que el dinero podía comprar, tenían miedo de respirar. Mark, la voz de Vance, era tranquila, casi inexpresiva, pero nos dio escalofríos a todos. «Llevas 11 años en Industrias Vance». «Sí, señor Vance», respondió Mark tragando saliva. 11 años, y en todo este tiempo todavía no has entendido el principio fundamental de nuestra empresa. Julian dio un paso al frente. La luz de las ventanas panorámicas se reflejaba en sus ojos oscuros. No trabajamos con soluciones casi perfectas. No creamos productos suficientemente buenos. Creamos absolutos. Lo que nos acabas de mostrar, asintió con indiferencia hacia la enorme pantalla que mostraba gráficos. Es un compromiso, y el compromiso es sinónimo de fracaso. Pero, señor, hemos tenido en cuenta todas las variables, los riesgos del mercado. ¿Tuviste en cuenta el miedo, Mark?, interrumpió Vance. Tuviste miedo de llegar hasta el final. Dejaste un resquicio para el error humano. Y estoy construyendo un mundo donde no hay cabida para él. Tu trabajo aquí ha terminado. Recursos Humanos preparará el papeleo. Mark palideció. Abrió la boca para hablar, pero se detuvo en seco ante la mirada gélida de su jefe. Recogió sus papeles en silencio, salió de la sala de reuniones y la puerta se cerró silenciosamente tras él. Julian Vance miró a los demás. ¿Alguien más tiene alguna idea casi perfecta? ¿O podemos por fin ponernos manos a la obra? Esta noche, Prometeo debe demostrarle al mundo que el factor humano es cosa del pasado y no debe haber fracasos, ninguno. Se sentó a la cabecera de la mesa y la reunión continuó como si 11 años de la carrera de alguien no se hubieran evaporado en el aire. Sara repasó mentalmente todas las opciones posibles. La señora Henderson, su vecina, se había ido a vivir con su hermana. La amiga de Debbie trabajaba en el turno de noche del hospital. Una niñera pagada costaría tanto que gastaría todo su doble sueldo en sus servicios. La desesperación le subía a la garganta.
Volvió a mirar la fotografía de Maya. La niña era seria e independiente, algo que no correspondía a su edad. Tras la muerte de su padre, había crecido de la noche a la mañana. Se volvió callada, retraída, casi invisible. Su único mundo eran los libros y el viejo tablero de ajedrez que su padre le había dejado. A veces, Sara sentía como si su hija viviera en un universo propio, uno al que ella, su madre, no tenía acceso, y eso agravaba aún más el dolor. Ella tomó una decisión y marcó el número. «Hola, cariño. ¿Cómo van las cosas en la escuela?» «Estoy bien, mamá», dijo una voz tranquila y familiar por teléfono. «Hice mi tarea. Volverás pronto». El corazón de Sara se hundió. «Cariño, el problema es que necesito quedarme en el trabajo. Unas horas, una pausa». Sara sabía en qué estaba pensando Maya. En la pizza, en la película, en su pequeña velada. «Ya veo». La voz de la niña se volvió aún más tranquila. «Maya, escúchame con atención. No tengo a nadie con quien dejarte». «A nadie. Por eso tendrás que venir aquí». «¿A tu trabajo? ¿A una gran casa de cristal?» «Sí, nos vemos abajo, en la entrada. Te sentarás tranquilamente en mi habitación a leer. Nadie te notará». «De acuerdo. Es solo por una noche». Silencio de nuevo. Sara contuvo la respiración. Se sentía como una madre terrible, arrastrando a su hija al trabajo por la noche, escondiéndola en el armario del personal de limpieza. «Está bien, mamá», respondió Maya finalmente. «Voy a preparar mi mochila». «Gracias, mi sol. Gracias. Te quiero mucho». «Yo también te amo, mamá». Sara terminó la conversación y cerró los ojos. Esta noche, dos mundos que nunca debieron cruzarse, el mundo de las oficinas deslumbrantes y el mundo de su pequeña familia, colisionarían. Y tenía un mal presentimiento al respecto. «No se lo digas a nadie, ¿entiendes?». El susurro de Sara fue cortante y seco mientras apresuraba a Maya por el pasillo de servicio en penumbra. «Si alguien pregunta, estás perdida. Estás buscando el baño». Maya asintió en silencio, apretando con más fuerza las correas de su vieja mochila. El aire olía a productos de limpieza y a algo más. Una limpieza fría y sin vida. Las paredes eran grises, el suelo de cemento liso. Este mundo no se parecía en nada a los relucientes pasillos que había vislumbrado a través de las puertas de cristal de la entrada principal. «Por aquí», dijo Sara, abriendo una puerta discreta y sin cartel. Se encontraron en un pequeño cuarto de servicio, abarrotado de cubos, trapeadores y estantes altos llenos de botellas de algún tipo de producto químico. Una silla vieja y desvencijada estaba en un rincón. Una bombilla colgaba del techo y emitía un tenue resplandor amarillo. «Toma», dijo Sara señalando una silla. «Siéntate aquí. Cierro la puerta, pero no la cerrojo. Haz silencio absoluto. Puedes leer, hacer la tarea, lo que sea. Pero no hagas ruido. Iré en cuanto pueda». Se acuclilló frente a su hija. Sus ojos cansados se llenaron de preocupación. «Maya, hablo en serio. Si el señor Vance o alguno de sus asistentes te ve, no sé qué pasará. Por favor, pórtate bien». «Lo haré, mamá», respondió la niña en voz baja, mirándola directamente a los ojos. No había miedo ni resentimiento en su mirada, solo una serena comprensión. Sara echó un último vistazo a su alrededor, como para comprobar si el refugio era lo suficientemente seguro. Luego, rápidamente besó a su hija en la frente, salió por la puerta y la cerró con cuidado, dejando solo una pequeña rendija. Maya se quedó sola. Durante unos minutos permaneció inmóvil, escuchando el zumbido del edificio. A lo lejos oía el bullicio apagado de muchas voces, el suave rumor de la música y pasos sobre el suelo alfombrado. Eran sonidos de otro mundo, el mundo de su trabajo como madre. Se quitó la mochila, la puso sobre su regazo y la abrió con cuidado. Dentro, envuelto en un suéter viejo, había un libro de tapa dura desgastado. Las letras doradas de la portada estaban casi completamente desgastadas, pero era legible. El arte de la estrategia de ajedrez. Maya pasó los dedos sobre el relieve. El libro olía a su padre,
polvo, papel viejo y algo familiar. Un pequeño ajedrez magnético plegable yacía cerca. Las piezas eran diminutas y de plástico, pero cada una le resultaba familiar. Desplegó el tablero sobre su regazo. El clic de las piezas al pegarse en sus casillas era el único sonido en su pequeño refugio. Maya abrió el libro por la página marcada. El capítulo se titulaba Defensa Siciliana Variante Dragón. Lenta y pensativa, colocó las piezas, repitiendo la combinación descrita en el libro. Sus dedos se movían con seguridad y precisión. El rostro de la chica se concentró, frunciendo ligeramente el ceño. El enorme y ruidoso rascacielos al otro lado de la puerta dejó de existir para ella. Solo quedaba un tablero de 64 por 64 cuadrados, guerreros blancos y negros y la interminable profundidad de su enfrentamiento. Al mismo tiempo, 3 pisos más arriba, en una enorme sala de presentaciones, Julian Vance daba sus últimas instrucciones. La sala estaba abarrotada. Importantes inversores con trajes caros, periodistas con cámaras y expertos invitados esperaban el inicio de la presentación. En el escenario, en el centro de un brillante círculo de luz, se alzaba una elegante mesa de cristal negro sobre la que reposaba un elegante tablero de ajedrez con piezas de ónix y mármol. Frente a una de las sillas se alzaba un esbelto monolito negro, una terminal conectada a la joya de la corona de Vance. ¿Estado del sistema?, preguntó sin girar la cabeza hacia su programador jefe, un joven nervioso llamado David. Todos los sistemas están normales, señor Vance. Prometheus está listo, respondió David revisando los datos en su tableta. Realizamos el diagnóstico final hace 10 minutos. Está funcionando a pleno rendimiento. Cúspide no es la palabra que quiero oír, David. Quiero oír la palabra perfección, corrigió Vance con frialdad. Hoy, esta máquina no solo debe ganar, debe destruir, derrotar, demostrar de una vez por todas que la intuición humana es un mito, un cuento de hadas romántico para débiles, que solo existe el cálculo frío e infalible. Lo hará, señor. Lo hemos cargado con bases de datos de todas las partidas de grandes maestros de los últimos 150 años. Analiza millones de posiciones por segundo. Ningún humano es capaz de eso. Sé de lo que es capaz, dijo Vance, ajustándose la chaqueta a la medida. La pregunta es, ¿de qué eres capaz si algo sale mal? Espero no tener que buscarte un sustituto mañana por la mañana, como hice con Mark. David tragó saliva y se puso pálido. Todo será perfecto, señor. Exactamente, dijo Vance, lanzando una mirada imponente a la sala. Hoy no solo mostramos un juguete nuevo, mostramos el futuro, un futuro impulsado por la lógica, no por las emociones. Es hora de empezar. Caminó con paso seguro hacia el escenario. El foco le dio en la cara, pero ni siquiera parpadeó. El público guardó silencio expectante. Un aplauso apagado se filtró por las paredes y el techo, llegando al pequeño cuarto de servicio del sótano. Maya levantó la vista de su tablero de ajedrez un instante y escuchó. El sonido era distante e indistinto, como el de las olas. Se encogió de hombros y volvió a inclinarse sobre su libro. En su tablero, el caballo negro acababa de realizar una jugada inteligente, amenazando al rey blanco. Este mundo era mucho más interesante y comprensible que el que rugía allá arriba. Julian Vance permaneció de pie bajo la luz cegadora de los focos. Su voz, amplificada por el micrófono, se escuchó por todo el vasto salón, donde reinaba un silencio reverente. Así que, damas y caballeros, ya lo han visto todo. Prometeo no es solo un programa, es la cumbre de la lógica humana, libre de defectos humanos, libre de emociones, libre de fatiga, libre de errores, es inteligencia perfecta. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. Los inversores asintieron con aprobación. Pero sé lo que estás pensando, continuó Vance con una leve sonrisa condescendiente. Piensas, todos son números, algoritmos, pero ¿qué hay del espíritu humano? Esa imprevisibilidad que los poetas llaman intuición. Una leve risa recorrió la sala. Vance lanzó una mirada depredadora al público. Bueno, montemos un pequeño espectáculo.
Demostraremos de una vez por todas que el romance es bueno para los libros y que el mundo real se rige por las leyes de las matemáticas. Necesitamos un voluntario, un temerario listo para afrontar el futuro. Varias manos se alzaron. Gerentes jóvenes y ambiciosos, ansiosos por impresionar. Vance negó con la cabeza lentamente, sin siquiera molestarse en mirarlos. No, sería demasiado fácil. No necesitamos a un profesional, necesitamos a una persona común y corriente, a un transeúnte cualquiera, para que la manifestación sea limpia. Su mirada recorrió la habitación, pasando por encima de trajes caros y cuellos almidonados, y se posó en un rincón apartado, donde una figura solitaria estaba casi oculta entre las sombras. Un foco, controlado por un operador invisible, siguió su mirada e iluminó en la penumbra a una mujer con uniforme gris que llevaba un carrito de limpieza. Sarah Washington se quedó paralizada, cegada por la luz brillante. Instintivamente se cubrió la cara con la mano. Toda la sala se giró hacia ella. Cientos de pares de ojos la observaban como si fuera una bestia extraña. ¡Listo! ¡Perfecto!, exclamó Vance con entusiasmo teatral. Por favor, señora, no sea tímida. Venga. Sarah se quedó paralizada de terror. El corazón le latía tan fuerte que parecía resonar por toda la habitación. Negó con la cabeza y dio un paso atrás. Vamos, no tengas miedo. La voz de Vance se volvió dulce como la miel, pero con un toque de veneno. No te haremos daño. Es solo un pequeño juego, una oportunidad de tocar la historia. ¿Cómo te llamas? Sarah, susurró tan bajo que apenas era audible. Sarah. ¡Qué nombre tan bonito! Así que, Sarah, haznos el honor de jugar con Prometeo. No puedo, señor, balbuceó, apretándose contra la pared. No sé jugar al ajedrez, por favor. Vance suspiró dramáticamente, fingiendo decepción. ¡Qué lástima! Pero las reglas son sencillas. Las piezas avanzan, retroceden. ¿De verdad es tan difícil? Seguro que puedes con ello. Piensa en la historia que les contarás a tus hijos. Pronunció la última palabra con un énfasis apenas perceptible, peor que un insulto directo. Una nueva oleada de risas contenidas recorrió la sala. El rostro de Sarah se sonrojó de vergüenza y humillación. Se sentía atrapada. Por favor, señor, no lo haga. Su voz tembló. Insisto, espetó Vance, perdiendo la cortesía en su tono. Solo serán unos minutos. No querrás faltarle el respeto a mis invitados, ¿verdad? Trabajas para mi empresa, ¿verdad? La amenaza era flagrante. Sarah comprendió que no tenía otra opción. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Dio un paso vacilante hacia adelante, lista para someterse al humillante procedimiento, cuando de repente una voz tranquila, pero clara, rompió el tenso silencio. Mi madre está cansada. Todas las cabezas se volvieron hacia el sonido. Una niña pequeña estaba junto a la puerta de servicio que conducía a los pasillos del personal. Maya surgió de entre las sombras y se irguió, con la mirada fija en el escenario. Su rostro estaba completamente sereno, pero un fuego frío ardía en sus ojos. ¿Qué es esto? Vance frunció el ceño. Seguridad, llévense a la niña. Sarah jadeó y corrió hacia su hija. Maya, ¿qué haces aquí? Vete ya. Regresa. Pero Maya no se movió. Miró directamente a Julian Vance. Jugaré, repitió con firmeza. Por un instante, la habitación quedó en un silencio sepulcral y luego estalló en un rugido. Risas, exclamaciones de sorpresa, susurros. Vance se quedó atónito. Examinó a la chica de arriba abajo, su vestido desgastado, sus zapatos viejos, su rostro serio y maduro para su edad. ¿Tú? Se rió, fuerte y estruendosamente, disfrutando de lo absurdo de la situación. ¿Quieres? ¿Tú? Se rió, fuerte y estruendosamente, disfrutando de lo absurdo de la situación. ¿Quieres jugar con Prometeo? Chica, ¿sabes siquiera cómo se mueve un caballo? Su risa fue repetida por los invitados. La sala, que acababa de quedar paralizada por la tensión, se llenó ahora de un murmullo de sonrisas condescendientes. Sarah corrió hacia su hija y la agarró del hombro, intentando llevársela.
Maya, salgamos de aquí ahora mismo. Lo siento, señor. ¿No entiende lo que dice? No, mamá. Entiendo. Maya soltó su mano con suavidad. No alzó la voz, pero tenía un tono de voz firme. Yo jugaré. Julian Vance dejó de reír. La miró larga e inquisitivamente con una mezcla de irritación y curiosidad. Este ridículo arrebato estaba arruinando su actuación impecablemente orquestada. Pero claro, aplastando no a la señora de la limpieza, sino a su segura de sí misma hija, había algo aún más humillante para ellos e instructivo para todos los demás. Bueno, dijo, extendiendo los brazos hacia el público. Como pueden ver, damas y caballeros, el espíritu de competencia sigue vivo incluso en los corazones más jóvenes. Muy bien, como quieran, siéntense. Señaló con la mano la enorme pantalla electrónica del escenario. Sara se cubrió la cara con las manos, desesperada, pero no se atrevió a decir nada más. El guardia de seguridad, que se había acercado a Maya, se quedó paralizado y se retiró a las sombras. Maya se acercó al escenario sin dudarlo y subió las escaleras. La silla de la mesa de juego era demasiado grande para ella, sus pies apenas llegaban al suelo. Observó el tablero vacío que tenía delante. Las piezas no eran reales, sino proyecciones de luz que se movían solas, controladas por una máquina. Una enorme pantalla detrás de ella reflejaba el tablero, asegurando que todos en la sala pudieran ver cada movimiento. «Comienza», dijo Vance, sentándose en su silla de la primera fila y cruzando los brazos. Estaba seguro de que todo terminaría en 3 o 4 movimientos. Maya agarró el ratón que controlaba sus piezas. Por un instante se quedó mirando la posición inicial, con una expresión completamente indescifrable. Entonces, su mano se contrajo ligeramente. En el tablero, un peón blanco avanzaba 2 casillas. Una jugada normal, una jugada perfectamente normal. La máquina respondió al instante. El peón negro avanzó como si fuera un espejo. Maya realizó su siguiente movimiento sin la menor pausa y, una vez más, la respuesta de Prometeo fue rapidísima. Los primeros movimientos transcurrieron en completo silencio, interrumpido solo por los suaves clics del ratón. Los susurros comenzaron a circular por la sala. Era aburrido. Todos esperaban una derrota rápida y demostrativa, y entonces Maya hizo algo inesperado. Movió su caballo hasta el borde del tablero, una jugada que cualquier ajedrecista novato consideraría débil, por no decir estúpida. Una risa estalló en la sala. Vance sonrió con suficiencia. Aquí va, amateurismo en su máxima expresión. Pero Prometeo no respondió de inmediato. Pasó un segundo, 2, 5. En la enorme pantalla, donde solía mostrarse el tiempo para considerar un movimiento, los números seguían desplazándose. Por primera vez en toda la presentación, la máquina se detuvo. En el área técnica, a un lado del escenario, el programador principal, el Dr. Chen, un hombre mayor con ojos cansados, se inclinaba sobre su monitor. «¿Qué pasa?», susurró su joven asistente. «¿A qué se debe la demora?». «Está recalculando sus opciones», respondió Chen en voz baja, sin apartar la vista del código en curso. «El movimiento no es óptimo, pero abre posibilidades extrañas. La máquina no lo ve como una amenaza inmediata, pero tampoco puede clasificarlo como un simple error». Finalmente, después de casi 10 segundos, Prometeo hizo su movimiento. La pieza en el tablero se movió. La sonrisa se borró del rostro de Vance. 10 segundos. Para su supercomputadora fue una eternidad. Miró fijamente al Dr. Chen, pero estaba completamente absorto en sus pantallas. Maya, sin embargo, parecía completamente ajena a la interrupción. Inmediatamente realizó un contraataque y luego otro. Su juego fue rápido, agresivo y completamente impredecible. No siguió aperturas habituales ni construyó estructuras defensivas clásicas. Era como si estuviera dibujando un patrón caprichoso en el tablero, uno que solo ella podía comprender. Sacrificó peones para abrir líneas, atrajo piezas fuertes a emboscadas y creó amenazas donde, por supuesto, no debían estar.
Las risas en la sala se habían apagado hacía rato. Ahora todos contenían la respiración, observando este increíble duelo. Los inversores, que no sabían nada de ajedrez, sentían cómo aumentaba la tensión. Quienes entendían el juego no podían creer lo que veían. La chica no jugaba según las reglas, sino por instinto. No se comportaba como una ajedrecista, sino como una luchadora callejera, usando todo lo que tenía a mano. Prometeo empezó a pensar cada vez más. 15 segundos, 30, un minuto. Sus movimientos eran matemáticamente impecables. Lenta, pero seguramente obtuvo una ventaja material. Capturó un peón, luego una pieza menor. La posición de Maya en el tablero se veía cada vez peor, pero no se rindió. Por cada golpe calculado, la máquina respondía con un ataque asimétrico e ilógico que obligaba a la computadora a sumergirse una y otra vez en las profundidades del cálculo. «Lo está agotando», murmuró el doctor Chen, secándose el sudor de la frente. Dios mío, le está obligando a revisar millones de posiciones que él considera basura. Está jugando al borde del caos. Julian Vance ya no estaba relajado. Se inclinó hacia adelante, agarrando con fuerza los brazos de su silla. Su expresión se endureció. Esto no podía estar pasando. Su creación, la cumbre del pensamiento humano, una máquina capaz de calcular más combinaciones que estrellas hay en la galaxia, se había visto envuelta en una pelea sucia con un niño. La demostración, que se suponía que duraría 5 minutos, ya se había prolongado durante media hora y no se vislumbraba un final. Vio a los inversores intercambiar miradas. Oyó sus susurros. Su noche perfecta se desmoronaba ante sus ojos, y todo por culpa de esta chica, la hija de la señora de la limpieza. Finalmente, tras 40 minutos de intenso combate, la posición de Maya se volvió desesperada. Prometeo había acorralado a su rey. Cualquier movimiento adicional llevaría a un inevitable jaque mate. La pantalla mostró el mensaje: jaque mate en 3 movimientos. Y la historia continúa. Dale me gusta, suscríbete y cuéntanos desde dónde la ves. Maya miró con calma el pizarrón. Luego levantó la vista y no miró a Vance ni al público, sino a su madre, que había estado de pie contra la pared todo el tiempo agarrando un pañuelo. No había miedo ni decepción en su mirada, solo calma. Extendió la mano e hizo el movimiento final, admitiendo la derrota. Fanfarrias y las palabras «victoria» de la inteligencia artificial aparecieron en la pantalla, pero nadie en la sala aplaudió. Hubo un silencio sepulcral. Todos miraban a la niña sentada en la silla grande. Había perdido, pero todos comprendieron que algo más había sucedido. Maya se levantó, se arregló el sencillo vestido y salió del escenario en silencio. Sara corrió hacia ella, la abrazó con fuerza. «Vamos, cariño, vamos a casa». Caminaron rápidamente hacia la salida sin mirar atrás. Julian Vance saltó de su asiento con el rostro contorsionado por la rabia. «Dr. Chen, venga, inmediatamente». El programador corrió hacia él, pálido y agitado. «¿Qué fue eso?», sisió Vance, tan fuerte que solo él lo oyó. ¿Por qué tardó 47 minutos? ¿Por qué la máquina tardó 1 minuto y medio en moverse contra ella? Señor Vance, no puedo explicarlo. Su estilo desafía el análisis. No es ajedrez puro, es intuición, creatividad. La máquina no estaba preparada para esto. Estaba jugando con un hombre que no teme perder. Prometeo no entiende esa lógica. Él buscaba la jugada óptima y ella buscaba una hermosa. Hermoso. Vance casi se atragantó de la ira. No necesitaba belleza, necesitaba una masacre, una victoria aplastante en 2 minutos. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? Mis inversores vieron mi intelecto invencible pasar media hora liando con la hija de una señora de la limpieza. Me has deshonrado. Empujó a Chen a un lado y se apresuró a retroceder tras bambalinas, dando órdenes a gritos a sus asistentes. La velada estaba arruinada. Su triunfo se había convertido en una farsa y no podía entender cómo había sucedido. Cómo esta chica tranquila y modesta había logrado lo que ningún gran maestro había logrado jamás:
Había hecho que su máquina perfecta pareciera débil e insegura. Había perdido la partida, pero había ganado algo mucho más importante. Había sembrado la duda. Mark, ¿me estás escuchando? Te lo aseguro, fue increíble. No, olvídate de la presentación, olvídate de este Prometeo. Todo gira en torno a la chica. Un inversor de edad avanzada, Arthur Harrison, estaba de pie junto al ventanal del vestíbulo, con el teléfono pegado a la oreja y hablando en voz baja. Los invitados se marchaban, pero el murmullo de las conversaciones animadas aún flotaba en el aire. «¿Qué chica?», dijo el receptor. «Arthur, tengo que entregar un ejemplar mañana». «La hija de la señora de la limpieza, Mark, una niña de 12 años». Vance arrastró a su madre al escenario para humillarla, y esta niñita tomó su lugar. Y actuó. Dios mío, ¿cómo actuó? Durante 47 minutos mantuvo a la máquina en vilo. 47 minutos. Vance estaba morado. Nunca lo había visto así. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. La hija de una señora de la limpieza contra la inteligencia artificial. Parece un cuento de hadas. No es un cuento de hadas, es la realidad, susurró Harrison con vehemencia. Estaba sentado en la tercera fila. La máquina pensó en sus movimientos durante 1 minuto y medio. Sacrificó un alfil por un ritmo que la computadora ni siquiera consideró una amenaza. Esta chica es un genio, un diamante en bruto. Escribe sobre ello, Mark. La gente necesita saber que el dinero y la tecnología no lo deciden todo. A veces estas cosas pasan. Está bien, Arthur, envíame los detalles. Veremos qué podemos hacer. A la mañana siguiente, Julian Vance no estaba leyendo sus estados financieros. Estaba mirando la tableta que sostenía ante él su jefe de relaciones públicas, un hombre pálido llamado Stevens. La pantalla mostraba la página de una desconocida publicación en línea. El titular, en negrita, decía: «El gigante de hierro de Vance tropezó con un peón. La hija de una señora de la limpieza deja perpleja a una IA invencible». Julián terminó de leer el artículo lentamente. Sus dedos, apoyados en la mesa de obsidiana negra pulida, no temblaban. Su rostro permanecía impasible. ¿Cuántas vistas? Su voz era tranquila y uniforme, como la superficie de un lago congelado. Stevens tragó saliva. «Actualmente, alrededor de 300,000, señor Vance, y la cifra crece exponencialmente». El artículo ha sido retomado por los principales medios de comunicación, está en la sección de populares en casi todas las plataformas. ¿Comentarios? Sobre todo, compasivo, con la chica. La llaman la pequeña reina, la cenicienta del ajedrez. Te retratan de forma poco favorable, como un hombre rico y arrogante que decidió burlarse de una familia pobre. Julián miró lentamente a Stephen. No había ira en su mirada, había algo peor, una mirada fría y calculadora. «Así que ahora soy el villano de una obra barata». Sonrió, pero sin rastro de humor. «¿Y ella es una heroína del pueblo?» «Excelente. A la sociedad le encantan estas historias». Se levantó y caminó hacia la ventana donde se extendía la ciudad. Docenas de rascacielos construidos por otros parecían pequeños e insignificantes comparados con su propia torre. «¿Qué propones, Stevens?» «Procedimiento estándar, señor. Podemos emitir una negación oficial, declarar que fue una manifestación planificada, diseñada para demostrar el potencial humano». «¿Mentira? ¿Me estás pidiendo que mienta?» Vance se giró bruscamente. Mentir significa admitir que hay una verdad que debe ocultarse, admitir que tienen razón. No pondremos excusas, no nos esconderemos, les daremos lo que anhelan. Regresó a la mesa y miró a sus asistentes, quienes estaban congelados en anticipación. ¿Quieren un programa? Lo tendrán. ¿Quieren una historia sobre David y Goliat? Les daré esa historia, pero reescribiré el final. 2 horas después, sonó el teléfono en el apartamento de los Washington. Sara, que había estado despierta toda la noche, preocupada por las consecuencias de la noche anterior, contestó. «¿Señora Washington?», preguntó una voz femenina formal. «Les habla la oficina de Julian Vance. El señor Vance quiere hacerles una propuesta a usted y a su hija». El corazón de Sara se hundió.
No queremos nada, dijo con firmeza. Mi hija es una niña, déjenos en paz. Le aconsejo que me escuche, señora Washington. El futuro de su hija está en juego. Sara guardó silencio, escuchando. Maya estaba sentada a la mesa de la cocina, reorganizando las piezas en su vieja pizarra magnética. Fingió no oír, pero sus hombros se tensaron. El señor Vance quedó profundamente impresionado por el talento de Maya. Continuó la voz. Cree que un regalo así no debe desperdiciarse. Está dispuesto a establecer una beca especial, matrícula completa en cualquier universidad del país que Maya elija. Harvard, Yale, Stanford, donde sea. Se cubrirán todos los gastos de matrícula, manutención y materiales del curso. Sara se apoyó en la pared. La cabeza le daba vueltas. La universidad. Había trabajado 16 horas al día para ahorrar un par de dólares al mes para la Universidad de Maya y sabía que nunca podría ahorrar lo suficiente. Y aquí, todo, de golpe. ¿Qué debemos hacer?, susurró, sabiendo ya que tanta generosidad tenía un precio. Eso no es una exigencia, señora Washington. Es una oportunidad. El señor Vance le ofrece a Maya otro partido, una revancha pública, el partido del futuro, como él lo llama. En vivo, con los mejores comentaristas, todo el mundo estará pendiente. Si Maya gana o incluso empata, la beca es suya. Ella asegurará un futuro con el que solo podría soñar. Por un momento, Sara creyó en un milagro, que este hombre rico realmente veía algo especial en su hija. ¿Y si pierde?, preguntó, y un escalofrío le recorrió la espalda. La voz al otro lado de la línea no cambió ni un ápice. Se mantuvo igual de tranquila y profesional. El señor Vance es un hombre de palabra. Si Maya pierde, naturalmente no habrá subvención. Además, ante la indignación pública resultante que empaña la reputación de la empresa, nos veremos obligados a revisar los contratos laborales del personal involucrado en el incidente. En resumen, señora Washington, su empleo en Vance Industries será rescindido. Se registrará la correspondiente anotación en su expediente personal, lo que dificultará enormemente su búsqueda de empleo en el futuro. El teléfono en la mano de Sara pesaba como una piedra. No era un guante lanzado a su cara, era una trampa despiadada y perfectamente diseñada. Esto es vil, exhaló. Son negocios, señora Washington. Tiene 24 horas para decidir, aunque, en mi opinión, la decisión es obvia. Su hija tiene una oportunidad millonaria y usted solo necesita conservar su trabajo. Adiós. La línea sonó brevemente. Sara bajó la mano lentamente. Miró a Maya. La chica la miró. No había miedo en ellos, solo una comprensión tranquila y seria. En ese momento, el pequeño televisor que sonaba de fondo en la cocina interrumpió el programa diurno. El rostro de Julian Vance apareció en la pantalla. De pie, frente al logo de su empresa, hablaba con una sonrisa paternal. En Vance Industries creemos en el talento y las oportunidades, declaró a todo el país. La historia de la joven Maya Washington me conmovió profundamente. Ella es un verdadero sueño americano y queremos ayudar a que ese sueño se haga realidad. Por eso me enorgullece anunciar Future Match. Le damos a esta increíble niña la oportunidad de abrirse camino en la vida. Esto no será solo un juego, será una celebración del espíritu humano, el intelecto y la voluntad de ganar. Sara miró la cara sonriente en la pantalla y sintió náuseas. Les había arrebatado todo. Les había arrebatado sus vidas tranquilas, su anonimato, y ahora incluso les arrebataba el derecho a elegir. Había obligado a su hija a enfrentarse a un dilema monstruoso. O vencía a una máquina que ni las mentes más brillantes del planeta podían vencer, o su madre acabaría en la calle con una mancha negra. No solo quería ganar, quería aplastar, destruir públicamente delante del mundo entero, para que nadie volviera a dudar de su perfección. Maya se levantó de la mesa en silencio, se acercó a su madre, le tomó la mano y la apretó con fuerza con sus deditos. «Mamá», dijo en voz baja, pero con un tono de acero, «no tengas miedo, yo jugaré». «No»,
La voz de Sara era apenas audible, un susurro entrecortado. Maya, cariño, no, por favor, no podemos hacer esto. Se aferró a los hombros de su hija como si intentara evitar que saltara al abismo. Sus ojos reflejaban el mismo terror que el día que recibió la llamada del hospital. El terror de la impotencia total y absoluta. «Mamá, no nos dejó otra opción», respondió Maya con calma, mirando no a su madre sino a través de ella. «Siempre hay una opción», gritó Sara con la voz quebrada. «Nos vamos, ahora mismo. Empacaremos nuestras cosas y nos mudaremos a otro estado. Buscaré trabajo, lavaré pisos, platos, lo que sea, pero esto no. No entiendes la clase de hombre que es, no juega, destruye, te dejará en ridículo delante de todo el mundo y luego me echará a la calle. Esto no es una competencia, es una ejecución pública». Maya guardó silencio. Se soltó con cuidado de los brazos de su madre, se acercó a la estantería en un rincón de la habitación y sacó un libro de tapas desgastadas. La tapa estaba descolorida, con las esquinas deshilachadas por cientos de toques. Escrita en letras doradas, casi desgastadas por el tiempo, estaba la inscripción: «Mis mejores juegos, Alexander Alekhine». Ella regresó a la mesa y colocó el libro delante de Sara. A Sara se le encogió el corazón. El libro de Marcus, su tesoro, lo único que le había pedido que protegiera cuando se fue por última vez. «Papá no se rendiría», dijo Maya en voz baja. «Tu padre...» Sara pasó una mano temblorosa por la portada. «Tu padre era un genio, Maya, pero era un soñador. Tocaba en clubes de sótanos sombríos por $20 de premio. Jugaba con soñadores como él. Pero este hombre, Vance, no es un soñador, es un depredador. Y nosotros solo somos sus presas. Marcus jamás te pondría en un riesgo así». «Me estaba preparando para esto», replicó Maya. Abrió el libro por la primera página. Allí, con la pulcra letra de su padre, estaba la inscripción: «Para mi pequeña reina Maya, recuerda, el tablero es el mundo entero, y el mundo es un gran tablero». Y de repente, la habitación desapareció. Atrás quedaron el miedo, el ultimátum de Vance, el zumbido del refrigerador. Sara se encontró 6 años atrás, en su antiguo apartamento, con la luz del sol entrando por las ventanas y el aire impregnado de aroma a café y libros viejos. Maya, de 6 años, estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, frunciendo el ceño al mirar la tabla de madera. Marcus estaba sentado con las piernas cruzadas frente a ella. Era delgado, con el pelo siempre despeinado y los ojos más bondadosos del mundo. «Perdí otra vez», dijo la pequeña Maya, haciendo pucheros. «Este caballo es un tonto, salta en la dirección equivocada». Marcus sonrió y movió la figura hacia ella. «El caballo no es tonto, querida, simplemente es astuto. No camina recto como los demás, ve caminos que otros no ven. Esa es su fuerza». Él tomó su pequeña mano entre las suyas y colocó su dedo sobre el peón blanco. «¿La ves? Parece la más débil, solo se mueve una casilla, no puede saltar ni retroceder. Todos quieren deshacerse de ella cuanto antes. Pero ¿sabes qué pasará si este pequeño y débil peón llega hasta el final del tablero?» Maya meneó la cabeza. «Podría ser cualquiera». Su voz se volvió tranquila y conspirativa. «Incluso una reina, la pieza más poderosa, un pequeño peón que nadie notó, podría ganar toda la partida. Nunca lo olvides, nunca subestimes a nadie y nunca dejes que otros te subestimen». Él reorganizó las piezas. «El ajedrez no es solo un juego de soldados, hija. Es una conversación. Haces una jugada, haces una pregunta, tu oponente responde y debes escuchar con mucha atención, no a lo que dice en voz alta, sino a lo que dicen sus piezas. La gente suele mentir, Maya, sobre todo la gente fuerte y segura de sí misma. Te mostrarán su poder, avanzarán sus damas y torres para asustarte. Quieren que veas su fuerza, no su debilidad». Hizo algunos movimientos rápidos, creando una posición simple pero agresiva en el tablero. «Mira, te está gritando, temedme, estoy atacando».
¿Pero qué guarda silencio? Marcus señaló al rey, ahora casi indefenso. Guarda silencio sobre el hecho de que su rey se quedó solo. Estaba tan absorto en su ataque que olvidó lo más importante. El ajedrez te enseña a ver no lo que te muestran, sino lo que te ocultan. Este juego no se trata de ganar, Maya, se trata de respeto. Respeto por ti misma, por tu oponente y sobre todo por la verdad. Debes encontrar la verdad en el tablero, aunque se esconda tras una docena de movimientos en falso. El recuerdo se desvaneció tan repentinamente como había aparecido. Sara parpadeó para contener una lágrima. Estaba sentada de nuevo en su pequeña cocina y ante ella ya no estaba una niña de 6 años, sino su hija de 12, con los ojos brillando con la sabiduría de su difunto esposo. «El señor Vance cree que soy una simple títere», dijo Maya, hojeando su libro. Su dedo se detuvo en una página con un diagrama, cubierta de las notas de Marcus. Se lo mostró a todos en la presentación. Te miró a ti, a mí, y no nos vio. Solo vio una función, una señora de la limpieza, la hija de una señora de la limpieza. No nos respeta, mamá, lo que significa que no ve la verdad. Solo ve lo que quiere ver, su fuerza y nuestras debilidades. Señaló la frase que su padre había subrayado en el libro. Sara se inclinó y la leyó en voz alta. A veces, para abrirle paso al rey del oponente, es necesario sacrificar tu pieza más poderosa. Papá me contó de esta partida, continuó Maya. Estaba jugando contra un hombre muy rico en un torneo de la ciudad. El hombre se había comprado los mejores entrenadores, el mejor equipo. Actuaba como si ya hubiera ganado. Se rió del viejo tablero de ajedrez de papá. Y papá le dio su reina. Así, sin más, en medio de la partida. Todos en la sala se quedaron boquiabiertos, pensando que papá se había vuelto loco o se había dado por vencido. Y el hombre estaba rebosante de alegría. Agarró la reina porque no podía creer su suerte. Estaba cegado por la avaricia y no se dio cuenta de la trampa. 3 movimientos después, papá le dio jaque mate con una torre y un caballo. Maya miró a su madre. No había miedo ni terquedad infantil en sus ojos. Había acero en ellos. El señor Vance es igual. Está cegado por su orgullo. Creó una máquina para demostrar que es más inteligente que todos los demás. Pero no lo entiende. Una máquina no puede despreciar, no puede enojarse. Solo cuenta los movimientos. Pero él sí puede. Su ira y su orgullo son su debilidad. No solo quiere ganar, quiere demostrar que no soy nadie y por eso está dispuesto a sacrificarlo todo. Cree que me está sacrificando a mí, pero en realidad se está sacrificando a sí mismo. Tengo que jugar, mamá, no por la beca, ni por sus amenazas. Tengo que jugar por papá y por ti. Tengo que demostrarle que un pequeño peón que llega al final del tablero puede hacerlo todo. Sara contempló a su hija largo rato, su rostro serio, sus manos descansando tranquilamente sobre el libro de su padre. Todo su pánico, todo su miedo primario por su hija empezó a desvanecerse, dando paso a algo nuevo. Orgullo, un orgullo inconmensurable, devorador. Ante ella no veía a una niña que necesitaba protección, sino a una guerrera ya preparada para la batalla, una guerrera criada por su esposo. Ella extendió la mano y colocó su mano sobre la mano de su hija que estaba sobre el libro. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, Maya, dijo, y esta vez su voz no tembló. Era tan firme como siempre. Estaría sentado en primera fila con su sonrisa más feliz. Se levantó, caminó alrededor de la mesa y abrazó fuertemente a su hija. De acuerdo, susurró en voz alta. Aceptamos la lucha. Lo haremos juntos. Esto es inaceptable. La voz de Julian Vance atravesó el aire frío de la sala de conferencias como un cristal roto. ¿Entiende que esto es inaceptable, Dr. Thorne?
El doctor Aris Thorne, un hombre canoso de ojos cansados, se encontraba frente a una pantalla gigante que mostraba la posición de ajedrez de la primera partida. A su alrededor, en largas mesas, se sentaban 2 docenas de los mejores programadores de la compañía sin que ninguno se atreviera a levantar la vista. «Señor Vance, estamos trabajando sin descanso», comenzó Thorne con un tono sereno pero tenso. «Hemos analizado cada uno de sus movimientos. Su estilo es ilógico, se basa en la intuición, en riesgos que ningún algoritmo sensato asumiría». ¿Intuición? Vance rió entre dientes, pero no había humor en su risa. ¿Me estás diciendo que mi inteligencia artificial de $300 millones no puede entender los caprichos de una chica? No estaba jugando, se estaba burlando de mí. Le faltó el respeto a la máquina, a mi máquina. Tienes que tener eso en cuenta en el algoritmo. Thorne parpadeó confundido. Introducir falta de respeto. Señor Vance, eso no es una variable, es una emoción humana. Prometeo no entiende la falta de respeto. Solo ve movimientos óptimos y subóptimos. Entonces, enséñale, ladró Vance, golpeando la mesa con la palma de la mano. El sonido resonó por todo el vasto salón. No quiero que la derrote sin más, quiero que la destruya, que la aplaste, para que después de esta partida tenga miedo de mirar el tablero, para que cada movimiento intuitivo suyo choque contra la pared de acero de la lógica y se haga añicos. No te pago por excusas, sino por resultados. Su estilo es un virus en el sistema. Encuéntralo y elimínalo. Se volvió hacia el equipo. Eso es todo. Tienes 72 horas. Analiza todas las partidas conocidas con sacrificios inusuales en el sistema. Llénalo con todos los libros de psicología del ajedrez. Quiero que Prometeo haga más que solo contar jugadas. Quiero que prediga sus errores, sus esperanzas, sus miedos y que les dé en el clavo. Ahora a trabajar. Los programadores tecleaban a toda velocidad. Miles de líneas de código pasaban por la pantalla principal. Esto no era preparación para un juego. Era preparación para una guerra, donde el enemigo era el alma de un niño. Vance estaba en el centro, como un comandante obsesionado con derrotar a un pequeño ejército rebelde. No podía permitir que existiera ningún elemento en su mundo perfecto y calibrado que no pudiera calcular y controlar. Al mismo tiempo, en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, el aroma a té recién hecho y libros viejos impregnaba el aire. Maya estaba sentada a la mesa de la cocina, apenas lo suficientemente grande para una tabla de madera desgastada. Frente a ella estaba el señor Henderson, un anciano negro con gafas gruesas y un cómodo chaleco de punto. Sus dedos, nudosos por la edad, movían con cuidado el caballo de madera. «Justo aquí», dijo en voz baja, señalando la posición de la primera partida de Maya. «¿Lo ves? La máquina esperaba que tomara su peón. Era una jugada lógica y considerablemente ventajosa. Pero tú simplemente la ignoraste. Moviste tu alfil al otro extremo del tablero, creando una amenaza que la máquina consideró insignificante. Pasó 2 minutos enteros recalculando sus opciones. 2 minutos, querida. Para semejante monstruo, eso es una eternidad». Sara les puso tazas de té y un plato de galletas delante. El señor Henderson había sido el mejor amigo de su difunto esposo, Marcus. Era el único que había visto todas las partidas de torneo de Marcus y el único que realmente comprendía su genio. «Tu padre hizo lo mismo», continuó, tomando un sorbo de té. Todos a su alrededor buscaban piezas, contaban peones, pero Marcus perseguía una idea. Renunciaba a una torre solo para que su caballo quedara bien en el centro. La gente pensaba que era un excéntrico, pero no jugaba con piezas, jugaba con el hombre que tenía delante, vio su miedo, su codicia, su impaciencia, y esta máquina, Prometeo, no tiene ni miedo ni codicia. «Entonces, ¿cómo jugamos con él?», preguntó Maya en voz baja, mirando el tablero. «¿Y esa?», sonrió el señor Henderson, y las arrugas en las comisuras de sus ojos se intensificaron.
Esa es la pregunta más interesante. Este Vance cree haber creado al jugador perfecto, pero ha creado al contador perfecto. Esta máquina no puede crear, no puede soñar, no puede hacer una jugada simplemente porque es hermosa. No puede sacrificar una reina por desesperación o esperanza, pero tú sí puedes. Cogió el viejo libro de Marcus de la mesa y lo abrió en la página anotada. Tu padre siempre decía: no intentes ser más astuto que una máquina. Derrótala donde es más débil, en su crueldad. No le sigas el juego, Maya. Deja que te siga el juego. Deja que intente entenderte, no tú a ella. No usaron computadoras. Su preparación consistió en repasar las viejas partidas de Marcus y escuchar al señor Henderson contar historias de cómo su padre había derrotado a oponentes más fuertes, confundiéndolos, haciéndoles dudar de sí mismos. Sara se sentó cerca y simplemente escuchó. Veía la confianza crecer en los ojos de su hija con cada hora que pasaba. No era la seguridad de un genio, sino la fuerza serena de alguien que sabe por qué lucha. Probablemente estén diseccionando tu primer juego en 1000 pedazos ahora mismo, dijo el señor Henderson mientras preparaba las piezas para el siguiente. Buscan sistema, lógica y consistencia en ti. Quieren obligarte a entrar en los límites de sus fórmulas. ¿Qué debo hacer?, preguntó Maya. Nada, respondió el anciano. En la próxima partida, sé completamente diferente. Olvídate de cómo jugaste la primera vez. Sorpréndelos, sorpréndete a ti mismo. Tu padre nunca jugó 2 partidas iguales. Cada una de sus partidas era una historia nueva. Así que cuéntales la tuya. Maya, una que ninguna máquina podría calcular ni entender. Esa noche, tarde, después de que el equipo de programación se fuera a casa a dormir unas horas, Julian Vance estaba solo en la sala de conferencias. La grabación de la primera partida se reproducía una y otra vez en la pantalla gigante. Pero Vance no miraba el tablero. Hizo un acercamiento al rostro de Maya. Observó su expresión tranquila y concentrada. No había miedo, ni emoción, ni ira. Solo había dignidad. Esto era lo que más lo enfurecía. Estaba acostumbrado a que la gente lo adulara, le temiera, lo adulara, y esta chica, la hija de su señora de la limpieza, simplemente jugaba al ajedrez como si él y su máquina multimillonaria no existieran. Voy a borrar esa mirada de tu cara, prometió silenciosamente a la pantalla. Mientras tanto, en su pequeña habitación, Maya cerró el libro de su padre. El señor Henderson ya se había ido, prometiendo volver mañana. Antes de acostarse, volvió a mirar la última anotación, escrita por Marcus en la guarda. La pieza más poderosa del tablero es aquella en la que crees. Tocó la tinta descolorida con los dedos y por primera vez en muchos días sonrió con auténtica calma. Sabía en qué pieza creía. ¿Viste eso? Marta, la directora de Relaciones Públicas de Julian Vance, temblaba de pánico apenas disimulado. Arrojó un fajo de periódicos matutinos sobre la mesa frente a él. ¡Mira estos titulares! Julian Vance apartó lentamente la mirada del ventanal panorámico que daba a la ciudad y contempló las páginas que tenía ante sí. David contra Goliat. La hija de una señora de la limpieza se enfrenta a un gigante tecnológico. ¿La Cenicienta del ajedrez o un nuevo genio? El multimillonario Vance contra un niño de 12 años. ¿Una batalla de honor o acoso infantil? Esto es basura, Marta, dijo con frialdad, sin siquiera tocar los periódicos. Periodismo sensacionalista dirigido a amas de casa. Esta basura está en todos los canales de televisión ahora. Encendió una gran pantalla en la pared. Un joven presentador con aspecto preocupado hablaba frente a un collage. A un lado, el reluciente rascacielos de Vance Industries. Al otro, la vieja casa de ladrillo donde vivían los Washington. Una historia que cautivó a todo el país. Maya Washington, una chica tranquila de un barrio humilde, se convirtió en un símbolo de esperanza para millones. Mientras tanto, Julian Vance, dueño de una corporación multimillonaria, arriesga su reputación en esta batalla, que muchos consideran desigual. Contactamos a los expertos y aquí están sus opiniones. Vance hizo un gesto para que apagaran el sonido. No entienden nada. Esto no es un duelo. Es un experimento científico, una demostración.
La gente no está viendo un experimento, Julián. Está viendo a un hombre rico y poderoso intentando humillar públicamente a un niño para demostrar su punto. Nuestro departamento de sociología informa que tu índice de aprobación personal ha bajado 20 puntos en 3 días. ¡20! No me interesa la aprobación del público, espetó Vance. Me interesa la verdad. Y la verdad es que mi tecnología es perfecta. Esta chica es solo una anomalía estadística que hay que eliminar. Organicen una conferencia de prensa. ¿Qué decimos?, preguntó Marta con esperanza. Podemos presentarlo como una obra benéfica, una oportunidad para un niño superdotado. Sin caridad, la interrumpió. Sus ojos se convirtieron en 2 puntitos gélidos. Dile la verdad, dile que Industrias Vance ofrece una oportunidad única para comparar la inteligencia humana con la inteligencia artificial, que este es un gran paso para la ciencia y que la señorita Washington ha tenido la amabilidad de participar. Sin emociones, solo los hechos. Marta palideció. Se dio cuenta de que él no iba a ceder. Iba a seguir adelante incluso si eso significaba arruinar su reputación. Está bien, Julián, pero me temo que esto solo empeorará las cosas. Haz lo que te digo, dijo, volviéndose hacia la ventana. El ruido se calmará cuando la vean destruida. El resultado es lo que importa. Todo lo demás es solo poesía. El ruido, sin embargo, no cesó. Se filtraba en el pequeño apartamento de los Washington a través de la pantalla del viejo televisor, de los periódicos que los vecinos dejaban en la puerta y del murmullo de voces en la calle. Sara apagó el televisor en cuanto empezaron las noticias sobre su familia. Dejó de comprar periódicos, pero no podía silenciar al mundo. Una mañana, cuando él y Maya salieron a la tienda, los rodeó una multitud. Reporteros con micrófonos, fotógrafos con flashes. Maya, dime, ¿tienes miedo del señor Vance? ¿Cómo te estás preparando para el partido del siglo? ¿Es cierto que tu padre también era ajedrecista? Sara instintivamente abrazó a su hija, tratando de atravesar la pared de gente. Por favor, déjenos en paz, es solo una niña. Pero Maya se mantuvo tranquila, miró al periodista más insistente y dijo en voz baja pero clara: no estoy jugando con el señor Vance, estoy jugando con el coche. Ahora, por favor, déjenos pasar. Mi madre quiere comprar leche. Su sencillez y serenidad desarmaron a la multitud. Por un instante reinó el silencio. A Sara le bastó con arrastrar a su hija y desaparecer por las puertas de la tienda. Dentro, junto al estante de los lácteos, Sara abrazó a Maya con fuerza. ¿Cómo lo haces, cariño? ¿Cómo logras mantener la calma? Son ruidosos, mamá, respondió Maya, simplemente mirando los cartones de leche. Y en el ajedrez, el ruido es un estorbo. Necesitas tener silencio en tu cabeza. Yo simplemente no dejo que su ruido entre en la mía. Pero no todo el ruido era hostil. Los vecinos del edificio se convirtieron en sus protectores silenciosos. La anciana señora Pettis, que siempre se quejaba de todo el mundo, ahora salía al porche con una escoba cada vez que veía a los periodistas y los amenazaba con violencia. La familia Rodríguez, del 3er piso, les traía cenas calientes todas las noches diciendo: Sara, necesitas conservar tus fuerzas y tú, campeona, come bien. El señor Henderson venía todos los días, y su presencia era como un escudo invisible. Se sentaba con Maya a la mesa y el mundo exterior dejaba de existir. «Te tienen miedo, niña», dijo un día, viéndola jugar. «Toda esta gente importante». «¿Por qué?», preguntó Maya sorprendida, moviendo su caballo. «No les hice nada». «Le has hecho lo peor a gente como Vance», rió el anciano. Has demostrado que su dinero y su poder no significan nada cuando se trata de talento verdadero. Has demostrado que una niña de un hogar humilde puede ser más inteligente y fuerte que su famosa máquina. No pueden perdonarlo. No solo quieren derrotarte, quieren demostrar que no existes, que eres una casualidad. No soy un accidente, dijo Maya en voz baja. Soy la hija de mi padre. Exactamente, asintió el señor Henderson. Y que lo recuerden. La conferencia de prensa de Julian Vance tuvo el efecto contrario. De pie tras el podio, sereno e impecable con su traje caro, habló de ciencia, progreso y objetividad.
Nunca sonrió. Jamás se refirió a Maya por su nombre, prefiriendo referirse a ella como la joven participante o el componente humano del experimento. Los periodistas hicieron preguntas incisivas sobre ética, la presión ejercida sobre una niña y por qué el trabajo de su madre estaba en juego. Vance respondió a cada pregunta con una calma gélida que muchos confundieron con arrogancia. Aceptamos las condiciones voluntariamente. No ofrecemos una amenaza, sino una gran oportunidad. Una beca para cualquier universidad del mundo. ¿Consideras eso presión? Es una oportunidad que esta chica nunca habría tenido. Un periodista mayor de un pequeño periódico local levantó la mano. Señor Vance, ¿qué pasa si pierde? Hubo un momento de silencio en la habitación. Vance lo miró como si le preguntara qué pasaría si el sol saliera por el oeste. La pregunta no tiene sentido, espetó. Prometheus no puede perder en condiciones normales. La primera partida fue una anomalía causada por una apertura poco convencional. Nuestros ingenieros corrigieron ese fallo. La máquina no comete el mismo error 2 veces. Esa frase resultó fatal. Al día siguiente, los periódicos publicaron nuevos titulares. Vance se niega a aceptar la posibilidad de la derrota. ¿Confianza multimillonaria o cálculo frío? La máquina no se equivoca 2 veces, declara el creador de Prometeo. La opinión pública finalmente se había vuelto en su contra. Ya no era solo un rico empresario. A los ojos del pueblo, se había convertido en un tirano despiadado que anteponía su ego a la dignidad humana. Esa misma noche, uno de los mayores inversores lo llamó. Julián, ¿qué haces? Nuestras acciones han bajado un 3%. Las están vendiendo. Dicen que no quieren tratar con una empresa que está en guerra con niños. Son fluctuaciones temporales, Frank, respondió Vance con calma, mirando los gráficos en su monitor. Después del partido, todo volverá a la normalidad. Y aún más, cuando vean triunfar a Prometeo, se darán cuenta de que se equivocaron. ¿Y si no hay triunfo? Julian, todo esto se ha salido de control. Quizás deberíamos cancelar el partido, reconocer el talento de la chica, darle esta beca a cambio de nada, salvar las apariencias. ¿Salvar las apariencias? La voz de Vance adquirió un tono acerado. Frank, ¿me estás pidiendo que admita que una chica que aprendió a jugar con un viejo manual es rival para una tecnología que vale $2,000 millones? No es una cuestión de apariencias, es una cuestión de principios fundamentales. Debo demostrar mi superioridad. Hubo un pesado silencio al otro lado de la línea. Estás obsesionado, Julián, dijo finalmente el inversor, y esa obsesión podría costarte todo. Vance colgó. Se acercó a la enorme pantalla, donde se reproducía de nuevo la grabación del primer partido. La detuvo justo cuando Maya levantó la vista del tablero. Su mirada era clara y directa. No había miedo ni odio en ella, solo una concentración profunda y absorbente. Silencio, y esa mirada serena y tranquila lo enfurecía más que todos los titulares de prensa y las llamadas desesperadas de los inversores. Esa mirada era un desafío, devaluaba todo lo que Vance había logrado, sus miles de millones, su poder, su genio, todo era solo ruido contra su silencio. Haré que me oigas, pensó, mirándola a los ojos en la pantalla. Cuando mi máquina te deja que mate, ya no habrá silencio en tu cabeza, solo se oirá el sonido de tu derrota. Un golpe seco e insistente en la puerta las sobresaltó a ambas. Sonaba extraño y áspero en el silencio de su pequeño apartamento, donde el único sonido era el tic-tac constante del viejo reloj de pared. Sara se quedó paralizada, con la toalla en la mano, mirando a Maya a los ojos. Su teléfono había estado sonando sin parar todo el día, y Sara simplemente lo había desenchufado para darle a su hija al menos unas horas de paz. Pero la encontraron, incluso allí. «No lo abras», susurró Maya. «No se van a ir, cariño», suspiró Sara, dejando la toalla sobre el respaldo de la silla. «Me daré prisa». Ella se acercó a la puerta y sin abrirla preguntó: «¿Quién está ahí?» «Señora Washington, soy Tom Riley, del Daily Chronicle», dijo una voz masculina contundente. «Sé que están hartos, pero tengo una propuesta que podría interesarles. Queremos su historia. Exclusiva.
Pagaremos $50,000. Sara apoyó la frente en la fría madera de la puerta. 50,000. Esa cantidad podría resolver todos sus problemas durante años. Podría dejar el trabajo, pagar las cuentas y comprarle a Maya todo lo que necesitaba para la escuela. Miró a su hija por encima del hombro. Maya la miró en silencio y no había codicia ni esperanza en sus ojos, solo una silenciosa expectación. Confiaba en su madre. «Nuestra historia no está a la venta, señor Riley», dijo Sara con firmeza y sin vacilar en la voz. «Escuche, 100,000», gritó el hombre desde detrás de la puerta, con un tono cada vez más desesperado. «Piense en su hija. Este dinero le cambiará la vida. Nos lo contará todo, sobre su padre, sobre su difícil infancia. A la gente le encantan esas historias. Vete». La voz de Sara se volvió gélida. «O llamo a la policía». Se oyó un murmullo de disgusto tras la puerta, seguido de pasos que se alejaban. Sara se giró hacia Maya. Durante unos segundos se miraron y luego Sara se acercó y abrazó a su hija con fuerza. «Hiciste lo correcto, mamá», dijo Maya en voz baja, hundiendo la cara en su hombro. «Lo sé», respondió Sara, acariciándose el pelo. «Hay cosas que no se miden con dinero. Tu padre siempre lo decía. Estaría orgulloso de ti. Y de mí también, supongo». Soltó a Maya y se dirigió decididamente a la cocina. «Ya está, ya basta de este circo. Esta noche es solo nuestra. Haré tus chuletas de pollo favoritas con puré de papas, como le encantaban a papá». Sonidos y olores familiares y reconfortantes llenaban la cocina. El tintineo de un cuchillo sobre la tabla de cortar, el chisporroteo del aceite en una sartén, el aroma de cebolla frita. Sara se movía con seguridad y calma, cada movimiento lleno de amor. Era su manera de proteger a su hija de un mundo que de repente se sentía con derecho a ellas. «¿Sabes?», dijo, dándole la vuelta a las chuletas en la sartén sin darse la vuelta. «Tu padre compitió una vez en un torneo de la ciudad. Se preparó durante 3 meses. Se pasaba las noches estudiando sus libros, analizando las partidas de los grandes maestros. Me enfadé un poco con él entonces, diciéndole que estaba perdiendo el tiempo. El premio en metálico era una auténtica locura». Maya estaba sentada a la mesa de la cocina con la barbilla apoyada en la mano. Le encantaban las historias de su madre sobre su padre. Lo llenaban de vida. En la final, jugaba contra un profesor de la universidad, un ajedrecista muy famoso en la ciudad, seguro de sí mismo y antipático. Así que, en medio de la partida, tu padre pudo haber hecho una jugada que casi le garantizaba la victoria. Pero se dio cuenta de que esa jugada se debía a un error del profesor, porque sonó su teléfono y se distrajo. Cualquier otra persona en su lugar se habría aprovechado de ello. Pero tu padre no. Sara colocó la sartén sobre el salvamanteles y se giró hacia Maya. Esperó a que el profesor terminara su conversación y entonces, en lugar de hacer la jugada ganadora, hizo otra, neutral. Le dio a su oponente la oportunidad de corregir su error y al final, tu padre perdió la partida. «¿Por qué hizo eso?», preguntó Maya, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Porque dijo que una victoria deshonesta no es una victoria, sino una humillación. Para ambos, dijo: «Sara, quiero ganarle a él, no a su error». El profesor se le acercó, le estrechó la mano y le dijo que nunca había conocido a un oponente más digno. Para tu padre, eso era más importante que cualquier victoria. Colocó un plato de puré de patatas humeante y 2 chuletas doradas delante de Maya. «Eso es lo que tienes que recordar mañana, cariño. No estás jugando contra la máquina y no estás jugando contra el señor Banks. Estás jugando por tu padre, por su honor, por todo en lo que creía. Y el resultado ya no importa tanto». Comieron en silencio, pero el silencio era cálido y reconfortante. Estaba lleno de recuerdos compartidos y de apoyo tácito. Al terminar, llamaron de nuevo a la puerta, esta vez en silencio, casi tímidamente. «Ese debe ser el señor Henderson», dijo Maya. Sara abrió la puerta. Allí estaba, efectivamente, un vecino mayor, un viejo amigo de su padre del club de ajedrez. Llevaba una pequeña bolsa de terciopelo.
Disculpa la llamada tardía, Sara, dijo sonriendo tímidamente. No quería interrumpir, pero pensé que podría ser útil. Entró en la habitación y le entregó la bolsa a Maya. Tu padre apreciaba mucho esto. Maya desató el cordón y vació el contenido en la palma de su mano. Era una sola pieza de ajedrez, un viejo y desgastado rey de madera tallado a mano. La madera estaba oscura y lisa tras miles de toques. Este es de su primer juego, explicó el señor Henderson sentándose en el borde de su silla. Se lo regaló su abuelo. El juego se perdió hace mucho tiempo, pero su padre siempre llevaba este rey en el bolsillo. Para la buena suerte, lo llamaba su guardián. Decía que mientras el rey estuviera en pie, el ejército no se rendiría. Miró a Maya con ojos amables y apagados. No te voy a decir cómo jugar, chica. Lo sabes mejor que yo. Solo quiero decirte que todos nosotros, todos los chicos de nuestro antiguo club, estaremos contigo mañana. Tu padre fue el mejor de nosotros. No el más condecorado, pero sí el jugador más honesto y valiente. Y cuando te miro, lo veo a él. Veo la misma valentía. Sara trajo el té. Los tres se sentaron a la pequeña mesa de la cocina mientras la tensión de los últimos días se disipaba poco a poco. El señor Henderson contaba anécdotas divertidas sobre las batallas de ajedrez en su club, sobre errores ridículos y victorias inesperadas. No ofreció consejos ni habló de estrategia, simplemente estaba allí y su presencia serena era más efectiva que cualquier estímulo. En un momento dado, comenzaron las noticias de la noche en un pequeño televisor en un rincón de la sala. La primera noticia fue un reportaje sobre el partido del día siguiente. El rostro frío y arrogante de Julian Vance apareció en la pantalla, dando una entrevista. No se trata de deportes, se trata de progreso, dijo al micrófono. Prometeo es la cima del pensamiento humano, representa el futuro, y la niña representa el pasado dulce, aunque sentimental. Mañana el futuro triunfará decisivamente, de eso no hay duda. Sara se levantó en silencio y apagó el televisor. No le hagas caso, Maya, dijo con firmeza. Son solo palabras vacías. Tu madre tiene razón, asintió el señor Henderson. Los oponentes más peligrosos no son quienes proclaman su fuerza a viva voz, sino quienes la demuestran en silencio. Tu padre lo sabía. Cuando el señor Henderson se fue, el apartamento volvió a quedar en silencio. Maya cogió el rey de madera y lo apretó en la palma de su mano. La figura le resultaba cálida y familiar. Se acercó a la estantería y sacó el viejo y destrozado libro de ajedrez de su padre. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda en el sofá, y lo abrió. No buscaba combinaciones ni aperturas específicas. Simplemente hojeaba las páginas, aspirando el familiar olor a papel viejo y tinta de imprenta. Cada página estaba llena de notas escritas con la familiar caligrafía de su padre. Aquí y allá había rodeado diagramas y allí anotado breves comentarios: demasiado arriesgado, elegante, recuerda los peones, son el alma del juego. No era solo un libro, era una conversación con su padre que continuó incluso después de su partida. Pasó las páginas y le vinieron a la mente imágenes de su infancia, su padre enseñándole a enrocar, riéndose de su expresión seria, ellos jugando en el parque y él cediendo ante ella, pero con tanta habilidad que ella no se dio cuenta. Él explicándole la belleza del sacrificio, renunciando a poco para ganar algo mucho mayor. Entre las páginas dedicadas a la defensa siciliana se topó con algo que nunca había visto, una pequeña fotografía descolorida. Mostraba a su padre, un hombre muy joven, de unos 20 años, de pie con una sonrisa feliz, sosteniendo una copa pequeña y modesta, probablemente de aquel mismo torneo de la ciudad del que le había hablado su madre. Maya le dio la vuelta a la fotografía. En el reverso, con la caligrafía de su padre, se leían unas pocas palabras. La victoria no es el final del juego, es solo el principio. De repente lo entendió. Su padre no hablaba de ajedrez, hablaba de la vida. Cualquier triunfo, cualquier éxito, no es motivo para dormirse en los laureles.
Es simplemente el punto de partida de un nuevo viaje, de nuevos retos y logros. Julian Vance creía que la victoria de su máquina sería el final, la prueba definitiva de su superioridad. Pero para ella, el mañana, sin importar cómo termine, será solo el principio. Llegó a la última página. Allí, bajo el diagrama del boceto final, estaba la última nota escrita a mano por su padre. Se la sabía de memoria, pero hoy las palabras resonaban con un nuevo significado, imbuidas de profundidad y significado, reflejando todo lo sucedido esa noche. La pieza más poderosa del tablero es aquella en la que crees. Maya cerró el libro. Miró a su madre, dormitando en su silla, cansada del largo día. Miró al rey de madera que yacía sobre la mesa. Creyó en su madre, en el señor Henderson, en su padre, y por primera vez en muchos días sintió que creía en sí misma. El miedo había desaparecido, la tensión se había aliviado. Solo quedaba un silencio resonante y cristalino. El silencio antes de la batalla, y Maya estaba lista. La puerta del coche se abrió y un rugido los azotó. No eran gritos ni aplausos, solo un zumbido bajo y omnipresente, como el sonido de una colmena gigante. Cientos de personas estaban tras las barreras. Decenas de cámaras los enfocaban y el mundo explotó en 1000 destellos cegadores. Sarah instintivamente cubrió a Maya con la mano, como si pudiera protegerla de esa luz, ese ruido, esa atención insoportable. «Siga adelante, señorita Washington», dijo un hombre serio con traje que apareció de repente. Era miembro del equipo de seguridad de Vance y su rostro delataba solo entusiasmo. Caminaron por una alfombra roja aparentemente interminable, con micrófonos apuntándolos desde ambos lados y preguntas gritadas. «Maya, ¿qué sientes? ¿Tienes miedo? ¿Es cierto que tu padre era ajedrecista?» El señor Vance dijo que sería una lección de humildad. Maya no miró a su alrededor. Sostenía la mano de su madre, con la mirada fija al frente en las enormes puertas de cristal del edificio de Industrias Vance. Ayer había sido simplemente el lugar de trabajo de su madre. Hoy parecía una fortaleza enemiga. El señor Henderson caminaba al otro lado de Maya. Su vieja chaqueta de tweed parecía fuera de lugar entre los trajes caros. Era su único escudo. «No les hagas caso, pajarito», dijo en voz baja, su voz como una isla de calma en este océano de ruido. «Los perros ladran, pero la caravana sigue adelante, sigue adelante». Cuando las puertas de cristal se cerraron tras ellos, el bullicio de la calle dio paso a una atmósfera diferente, más tranquila, pero no menos tensa. El vasto salón estaba bañado por una fría luz blanca. Personas con ropas caras se congregaban en grupos, bebiendo champán y hablando en voz baja, lanzando miradas curiosas y evaluadoras. Parecían animales exóticos llevados a una exposición. «Por aquí, por favor», los condujeron a una pequeña sala de espera. Dentro solo había un sofá de cuero y una mesa con agua. «El partido empieza en 20 minutos», anunció el hombre del traje y se fue, cerrando la puerta herméticamente tras él. Sarah se incorporó y exhaló. Le temblaban las manos. «Oh, Dios mío, no pensé que sería así». «Todo está bien, mamá». Maya estaba notablemente tranquila. Se acercó a la ventana, a través de la cual se veía el salón principal. Allí, sobre un pedestal alto, había una mesa con un tablero de ajedrez. Sobre ella colgaban pantallas gigantes que mostraban el logotipo de la empresa de Vance. La sala se llenó poco a poco de espectadores. «No solo quiere ganar», dijo el señor Henderson, mirando en la misma dirección. «Quiere hacer un espectáculo de ejecución para que todos lo vean». «No lo logrará», respondió Maya en voz baja. Sarah miró a su hija. No había miedo ni jactancia en su voz, solo una confianza serena y fría. ¿De dónde la había sacado esta niña? La puerta se abrió de nuevo. El árbitro del partido, un hombre mayor de porte impecable, estaba allí. «Maya Washington, ya es hora». Sarah saltó. «¿Puedo ir con ella?» «El público debe estar en la sala. Su lugar es en la primera fila. Señorita Washington, señor Henderson, el suyo también».
Sara se inclinó hacia Maya, con los ojos llenos de lágrimas. «Cariño, solo quiero que sepas que no importa cómo termine esto, estoy orgullosa de ti, estoy muy orgullosa de ti». «Lo sé, mamá». Maya la abrazó, fuerte, como cuando era niña. Luego se giró hacia mí. Un silencio pesado y opresivo invadió la sala, roto solo por el seco tic-tac de los relojes de ajedrez y el murmullo apagado de los comentaristas. En las pantallas gigantes, la posición del tablero parecía desesperada. Las piezas blancas de Prometeo, como un ejército invencible, presionaban a las fuerzas negras de Maya por todos lados. Su rey estaba casi atrapado y su única pieza activa, la reina, parecía agitarse sola por el tablero, defendiéndose de una amenaza tras otra. «Bueno, damas y caballeros, parece que no va a ocurrir un milagro», dijo el comentarista principal, un gran maestro de renombre mundial, al micrófono. La chica luchó desesperadamente, pero una máquina es una máquina. La ventaja de las blancas es enorme. Cualquier movimiento que Maya haga ahora solo retrasará lo inevitable. La pregunta ya no es quién ganará, sino cuándo sucederá. En la primera fila, Sara se aferró con tanta fuerza a los reposabrazos de su silla que se le pusieron los nudillos blancos. Cada palabra del comentarista le atravesaba el corazón. No entendía de ajedrez tan bien como su difunto esposo, pero incluso ella podía ver las piezas negras apiñadas, defendiéndose con todas sus fuerzas. Miró de reojo al señor Henderson. El anciano se irguió de golpe, con el rostro impasible, pero sus ojos llenos de agonía. «Está perdiendo», susurró Sara, temerosa de escuchar la respuesta. «La posición es muy difícil», respondió lentamente, sin apartar la vista del escenario. «La máquina no le deja margen de maniobra. Toca a la perfección, sin piedad». Arriba, en su palco de cristal, Julian Vance se recostó en su silla y cruzó los brazos. Una leve sonrisa desdeñosa se dibujó en su rostro. Saboreó el momento. Esto era exactamente lo que deseaba. No solo la victoria, sino una destrucción lenta y metódica. Que todo el mundo viera la inutilidad del esfuerzo humano ante la perfección que él había creado. Hizo un gesto al camarero, quien silenciosamente llenó su copa con champán caro. La victoria estaba tan cerca que ya podía saborearla. Maya permanecía inmóvil en el escenario. Su rostro estaba en perfecta calma, pero sus ojos, fijos en el tablero, ardían con un fuego intenso. El tiempo en su reloj se agotaba inexorablemente. Quedaban menos de 5 minutos. Prometeo realizó su siguiente movimiento al instante y la manecilla electrónica colocó la torre blanca en posición de ataque. La sala quedó boquiabierta. Este fue otro clavo en el ataúd para las negras. «Y eso es todo», declaró el segundo comentarista. «Ahora la dama negra no tiene casillas seguras, tendrá que cambiar, tras lo cual las blancas tendrán una ventaja material abrumadora. La partida ha terminado». Maya no se movió. Pasó un minuto, luego otro. Un murmullo de nervios se apoderó de la habitación. ¿Qué hacía? ¿Por qué se demoraba? ¿Acaso no estaba dispuesta a admitir la derrota? Vance tamborileó con los dedos, con impaciencia sobre la mesa de su caja. «Ríndete ya, niña», murmuró en voz baja. «No te deshonres». Sara cerró los ojos. Ya no soportaba verlo. Solo rezaba por una cosa, que esta humillación terminara pronto. Y en ese momento, Maya levantó la mano. Sus dedos, ligeros, casi ingrávidos, aterrizaron sobre la pieza más fuerte y valiosa del tablero, su reina negra. La levantó. Un silencio sepulcral invadió la sala. Todos esperaban a ver dónde la colocaría. Quizás había encontrado una jugada ingeniosa, una salvación que ni los grandes maestros ni la propia máquina habían detectado. La mano de Maya llevó lentamente la reina a través del tablero y la dejó caer en una casilla que estaba bajo ataque directo del peón blanco. Esto no fue un intercambio, no fue una maniobra astuta, fue un sacrificio puro y gratuito. Simplemente estaba entregando su reina. Por un instante, un desconcierto resonante y absoluto se apoderó de la sala. Y entonces explotó.
Alguien jadeó, alguien rió nerviosamente. Los comentaristas se quedaron paralizados, boquiabiertos. ¿Qué es esto?, preguntó el gran maestro principal, inclinándose hacia el micrófono. No entiendo. Es un error. Se confundió las casillas, dejó la reina. Eso es un suicidio, un error de novato, sentado ante el tablero por primera vez. Una carcajada estruendosa surgió del palco de Vance. Julian Vance echó la cabeza hacia atrás riendo. No podía creer su suerte. La chica se había derrumbado. La presión había sido demasiada y simplemente había cometido un error estúpido e insensato. ¡Qué final tan encantador, pero a la vez humillante! ¡Genial!, exclamó, y sus ayudantes rieron con él, halagadores. Decidió terminar la partida con dignidad, dándonos su reina. Sarah miró el tablero con horror. El corazón le dio un vuelco. No. Esto no podía ser cierto. Su Maya no podía estar tan equivocada. Se giró hacia el señor Henderson, pero el anciano ya no parecía abatido. Se inclinó hacia adelante con la mirada fija en el tablero y una extraña y apenas perceptible sonrisa se dibujó en sus labios. «¿Qué pasa?», susurró Sarah. «Silencio», respondió él, sin apartar la mirada. «Mira, solo mira». La mano electrónica de Prometeo se detuvo un momento. La máquina recalculaba sus opciones, pero la lógica era inexorable. Una pieza gratis de tal valor era un regalo. Un segundo después, el peón blanco avanzó y derribó a la dama negra del tablero. Una evaluación de la posición brilló en las pantallas. La ventaja blanca era absoluta. Una victoria en el 99,9% de los casos. Vance levantó su copa, preparándose para hacer un brindis por la victoria, pero Maya ya había hecho su siguiente movimiento. Tomó su modesto alfil negro y lo movió a otra casilla aparentemente común y corriente. La jugada fue silenciosa, casi imperceptible comparada con el drama que acababa de desarrollarse con la dama. Prometeo respondió instantáneamente, avanzando su ejército hacia el indefenso rey negro. Siguiente movimiento de Maya. El pequeño y discreto peón negro avanzó un paso. La sala quedó en un silencio perplejo. Los comentaristas intercambiaron miradas confusas. ¿Qué movimientos extraños e insensatos eran estos? ¿Por qué continuaba con esta agonía? Solo está jugando con las probabilidades, sugirió un experto. Intenta retrasar el final, pero el programador jefe de Prometeo, sentado en el área técnica, se inclinó de repente hacia adelante y miró fijamente su monitor. Su rostro palideció. Vio algo que los demás no vieron. El sudor le corría por la frente. «Algo anda mal», le murmuró a su asistente. «Revisa los cálculos de profundidad. ¡Rápido!». Prometeo hizo otro movimiento y su caballo tomó posición de ataque. Ahora el rey negro parecía estar en inminente mate, y entonces Maya hizo su tercer movimiento tras sacrificar su reina. Tomó su segundo caballo y lo colocó en el centro del tablero. Y en ese momento todo cambió. Fue como si un mecanismo invisible se hubiera puesto en marcha, como si docenas de engranajes dispersos por el tablero hubieran encajado de repente. El sacrificio de la reina no había sido un error, había sido un cebo brillante y diabólico que la máquina, programada para obtener ganancias materiales, se tragó sin pensárselo dos veces. El movimiento del alfil bloqueó la ruta de escape de las piezas blancas. El movimiento del peón abrió una diagonal mortal para otra pieza. Y el movimiento final del caballo selló la trampa. Las piezas negras, que parecían dispersas y débiles, se convirtieron de repente en una sola red mortal. El rey blanco, rodeado por su propio y poderoso ejército, se encontró atrapado sin escapatoria. El gran maestro comentarista fue el primero en darse cuenta. Se quedó paralizado, mirando la pantalla. Luego tomó sus binoculares de la mesa y los apuntó al escenario, como si no pudiera creer lo que veía. Su rostro pasó del rojo carmesí a una palidez mortal. Bajó lentamente los binoculares. «Dios mío», susurró al micrófono y su voz resonó por el silencio de la sala. Esto es impensable. Esta combinación, nunca había visto nada igual.
El sacrificio de la reina lo calculó todo. Atrajo a la máquina a una trampa. Una copa de champán flotaba en el palco de Vance. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Miró la pantalla con los ojos abiertos, horrorizados e incomprensibles. ¿Qué? ¿Qué trampa? ¿De qué habla?, siseó. La máquina muestra una victoria del 100%, pero el programador jefe ya corría hacia él, agitando una tableta. Señor Vance, problemas. ¿Qué otro problema?, ladró Vance. Ella creó una posición que la máquina no pudo calcular. El sacrificio fue tan ilógico desde el punto de vista del equilibrio material que Prometeo lo consideró un grave error y no se molestó en analizar las consecuencias con 20 movimientos de antelación. Solo vio el beneficio inmediato, pero ella vio la partida completa hasta el final. Vance le arrebató la tableta. Líneas de código y diagramas se desplazaban por la pantalla, pero no los miraba. Estaba observando la evaluación de la posición que cambiaba ante sus ojos. +10 para las blancas, +7, +2, 0, -5, -12, menos infinito, jaque mate. Alguien del público empezó a aplaudir. Luego otro y luego un tercero se unieron. Al principio, tímidamente, luego cada vez más fuerte. El señor Henderson se puso de pie de un salto, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Aplaudió, ajeno a todo lo que lo rodeaba. Sara también se puso de pie, apretándose el pecho con las manos, riendo entre lágrimas. Maya levantó la vista al escenario. No miraba al tablero, no miraba al público. Su mirada estaba fija en la caja de cristal, en el hombre sentado allí, blanco como una sábana. Levantó la mano y presionó el botón de su reloj, deteniéndolo. Entonces, su voz tranquila pero clara, amplificada por el micrófono, resonó por la vasta sala, ahogando los aplausos que comenzaban a estallar. Jaque mate en 3 movimientos. Estas 4 palabras sonaron como una sentencia de muerte. Un silencio ensordecedor y sepulcral invadió la sala. Todas las miradas estaban fijas en las pantallas, donde un programa informático planeaba los movimientos inevitables en tiempo real. Primer movimiento. Las blancas se ven obligadas a sacrificar una torre para retrasar el final. Segundo movimiento. El caballo negro toma la torre y declara jaque. Tercer movimiento. El rey blanco solo puede avanzar una casilla, donde ya espera el alfil negro. Estera. Y entonces la sala estalló. No fueron solo aplausos atronadores, fue un rugido. Miles de personas saltaron de sus asientos, gritando, aplaudiendo, abrazándose. Habían presenciado más que una simple partida de ajedrez, habían presenciado un milagro. David había derrotado a Goliat. El genio humano, la intuición y el coraje habían aplastado el cálculo frío y despiadado. En el escenario, Maya se levantó tranquilamente de su escritorio. No sonrió, simplemente contempló su obra. Luego se giró y caminó hacia el borde del escenario, donde su madre y el señor Henderson la esperaban. Y arriba, en su palco, Julian Vance se encontraba completamente solo. Sus asesores e inversores habían desaparecido sin que nadie se diera cuenta, dejándolo solo. Miró a la multitud que lo vitoreaba, a la niña con un vestido sencillo que ahora alzaban en brazos y a las pantallas donde aún brillaba la única palabra que se había convertido en el símbolo de su derrota total, aplastante y pública. Estera. Apretó los puños con tanta fuerza que el cristal que tenía en la mano se quebró y se hizo añicos, clavándose los fragmentos en la palma. Pero no sentía dolor. Todo su dolor estaba en su interior. Esto no era solo una pérdida, era la aniquilación. Y no fue un programa brillante, ni un gran maestro de renombre mundial lo que lo provocó, sino la tranquila y modesta hija de su señora de la limpieza.